avanzando. Vayan avanzando porque aquí ya no se puede. Está pidiendo por favor que vayan avanzando. Vayan avanzando, que no se aglomere aquí la gente. ¡Vamos! ¡Gente! ¡Unado, gente! Señora, ¿puedo estar bien, gracias a Dios. Padre, ahorita que termine Juan Sagrado. Sí, padre. Además en cada esquina, en cada vuelta. Los encargados. Aquí en Ciudad, hasta la misión con la imagen, tanto al norte, al sur, al oriente y al este. Pero nomás en cada cuadro. A ver, todas las personas del lado izquierdo, jalen el hilo hacia adelante, por favor. A los corredores que están aquí intentando unirse, sabemos que son 3 veces Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ver, vamos intentando y ya vamos caminando. A las personas se les pide por favor que vayan caminando. Ahí ya está. Híjole, si nos darán permisos que aquí va a salir el sonido. Vamos ahora a contemplar en este primer cuadro plástico cómo Dios nuestro Señor, preparando a través de la historia el cumplimiento de su promesa de enviarnos un Salvador, en la persona de José, descendiente de Jacob, y Jacob a su vez descendiente de Isaac, e Isaac de Abraham. En esa línea genealógica donde Dios nuestro Señor fue sembrando la semilla de esperanza para la humanidad, de cumplir con la presencia de ese Mesías Salvador. Ahora José es el símbolo de ese Mesías que vendrá siglos más tarde. Dios nuestro Señor había elegido entre todos los hombres de la tribu de José, de la tribu de Isaac, de la tribu de Jacob, a este hombre, un joven llamado José, que inspirado por Dios pudo llegar a guiar y a ser una de las figuras más importantes en el pueblo egipcio, a tal grado de que el faraón pudo poner en sus manos toda su riqueza, todo su poder, y de esa manera Dios mostraba a toda la humanidad que aún a pesar de las situaciones más difíciles que a veces vamos viviendo, el Señor se va valiendo para hacernos llegar su providencia, hacernos llegar su misericordia. José, vendido por sus hermanos, pudo ir descubriendo poco a poco, en medio de esas desdichas que iba pasando, cómo Dios le sostenía y hacía prósperas todas sus obras.
Un día, mientras José se encontraba al servicio de uno de los generales del ejército del faraón, llegó a sus oídos cómo el faraón había soñado, había tenido 2 sueños. El primero de ellos era que el faraón soñó que había 7 espigas de trigo y a la vez en el mismo campo el campo no podía dar frutos, no podía dar el resultado del esfuerzo de quienes habían sembrado con ilusión. Ese primer sueño le había dejado al faraón intranquilo, pensando que era el augurio, el anuncio de una catástrofe para su vida. Por eso, no pudiendo quedar tranquilo, había mandado a llamar a los hombres más sabios de Egipto para que le explicaran cuál era el significado de esos sueños. Pero ni aún con toda su sabiduría, ni aún con toda su ciencia, aquellos hombres sabios de Egipto le habían podido dar una explicación que al faraón le diera tranquilidad y le hiciera comprender lo que había pasado en sus sueños. No fue hasta que José tomó la palabra y en nombre de Dios le explicó ese sueño que había tenido. Muchas veces pasa eso en nuestras vidas. La mano de Dios sigue presente en la historia de cada uno de nosotros, en la historia personal, en la historia familiar y en la historia de todo el pueblo. Pero nuestro problema es muchas veces no descubrir esa mano de Dios y dejarnos llevar por nuestra necesidad urgente de encontrar respuestas a nuestros problemas y empezamos a buscarlos de manera fácil en donde no debíamos de haber buscado. Queremos respuestas muchas veces viendo que Dios ya nos ha dado la respuesta y está frente a nosotros. Por eso, como José, demos a Dios la posibilidad de inspirar nuestra vida para que cada uno de los acontecimientos que vamos viviendo, difíciles, pero también alegres, los podamos ver y vivir desde la voluntad de Dios. Este Dios que hoy nos invita a mirar en su sacrificio por nosotros, a mirar su presencia de amor. Vamos ahora a presenciar la presentación de este cuadro plástico para después continuar con nuestra procesión. José interpreta el sueño de Faraón. Aconteció que Faraón tuvo un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Del río subían 7 vacas hermosas a la vista, muy gordas, y paseaban en el prado. Tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne. Se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Se durmió una vez más. La segunda vez soñó que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña. Después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Despertó Faraón, y he aquí que era un sueño. Traerme a todos los sabios de Egipto.
sed los mejores sabios sobre toda la tierra de Egipto. Les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: Me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos. Nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, pero con diferente significado. Allí con nosotros estaba un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Se lo contamos, él nos los interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a sus sueños. Y aconteció que como nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Traer ante mí al hebreo llamado José. De pie. Yo he tenido un sueño. No hay quien me lo interprete, mas he oído decir que oye sueños para interpretarlos. No está en mí. Dios será quien dé respuesta propicia a Faraón. En mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río. Del río subían 7 vacas, de gruesas carnes y hermosa apariencia. Comían en el prado. Otras 7 vacas subían después de las primeras, flacas y de muy feo aspecto, que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, pues no se notaba que hubiesen entrado, porque su aspecto era un malo como al principio. Y yo desperté. También soñando vi que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y otras espigas, menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Se lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. El sueño de Faraón es uno solo, las 7 vacas gordas y las espigas hermosas. 7 años son, los sueños son uno mismo. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos 7 de hambre. Toda abundancia será olvidada, y el hambre consumirá la tierra. Junten todas las provisiones de estos buenos años para mantenimiento de las ciudades. Deposítenlo en almacenamientos del país. Así, el país no será consumido por el hambre.